están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir teniendo como cada sábado en las mañanas nuestras prédicas. Es muy importante, ya lo hemos estudiado bastante, pero siempre tenemos que volverlo a estudiar. Es muy importante seguir viendo las prédicas, seguir leyendo la Biblia, más en estos tiempos de cuarentena, en los cuales realmente si no estamos leyendo, si no estamos escuchando las palabras que se nos están mandando, nuestra fe puede caer mucho. Entonces vamos a estudiar justamente sobre esto. El título de la prédica es La fe viene por el oír. Tenemos nosotros que cuidarnos mucho y cuidar nuestra fe para que no caiga. Entonces vamos a comenzar con oración. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra con todos los jóvenes de nuestra iglesia. Te pedimos, Padre, por la situación de todos nuestros jóvenes, que los cuides, los fortalezcas, los ayudes a pasar por este tiempo tan difícil, no solamente a ellos, sino también a todas sus familias, que les ayudes en todas sus preocupaciones, en todas sus ansiedades, que nos fortalezcas y nos ayudes a no alejarnos de tu palabra. Te pedimos, Padre, que cuides de todos nosotros, cuides nuestra salud, y te damos gracias por todo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Bueno, entonces vamos a estudiar. La fe es por el oír. La primera palabra es Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a leer juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros siempre tenemos que estar en comunión con Dios para poder estar recibiendo su bendición, para poder estar nosotros, tener una comunión sana con Dios. Es muy importante que estemos leyendo la Biblia. Yo espero que cada uno de ustedes esté leyendo por lo menos conforme el plan que tenemos de leerlo una vez al año. Yo creo que ahorita en esta cuarentena muchos de ustedes pueden tener más tiempo libre que el que tenían antes. Entonces, si es posible, no solamente conformarse con leer lo que es el plan del mes, sino si pueden leer un poquito más allá de lo que es el plan del mes, es mejor. ¿Por qué? Porque como dice aquí, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener un oído abierto a escuchar la palabra de Dios, y mientras más escuchemos la palabra de Dios, nuestra fe se va a fortalecer más. Tanto leyendo la Biblia como escuchando todas las prédicas en video que se nos está mandando. Si no lo hacemos así, nuestra fe se va a debilitar, y realmente se puede debilitar muy muy rápido. Con tan solo unos cuantos días, una semana que de pronto no escuchemos ni leamos nada, cuando menos nos demos cuenta ya vamos a estar completamente más fríos que antes. Entonces nosotros por eso tenemos que estar en esta cuarentena, tenemos que estar consultando constantemente la palabra de Dios. Por favor, hermanos, cuiden mucho su fe, cuiden mucho su vida cristiana. Vamos a buscar ahora Éxodo capítulo 25, versículo 22. Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 25, segundo libro del Antiguo Testamento. Éxodo 25, versículo 22. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Y ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Como dice aquí esta palabra, en medio del campamento de Israel en el desierto estaba el tabernáculo. Desde ahí, en el tabernáculo, Dios se comunicaba con Israel. Dios se comunicaba con Israel y por medio de su palabra guiaba a Israel, también los protegía y también los proveía. Nosotros bien sabemos que durante todo este tiempo que Israel estuvo en el desierto, les estuvo cayendo el maná. El maná es la sombra de la palabra de Dios, es nuestro alimento espiritual.
Entonces Dios en todo momento los estuvo proveyendo, los estuvo guiando, los estaba protegiendo en todo este tiempo. Todo lo que es el tabernáculo ya lo hemos estudiado. El tabernáculo es una sombra de la iglesia, porque justamente eso es lo que la iglesia sigue haciendo en nuestros tiempos. Por medio de la iglesia, Dios nos da la palabra, la cual también nos guía, también nos protege y nos suministra todo lo que nosotros necesitamos. Todo esto es por medio de la palabra que se nos da en la iglesia. Ahora, por ejemplo, no nos podemos congregar, pero nosotros sabemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y por medio de la iglesia que somos todos nosotros, se nos sigue suministrando la palabra. Aunque estemos nosotros en cuarentena, se nos siguen mandando las palabras en video, se nos están mandando el plan de mes el plan de lectura diaria de la Biblia. Entonces la iglesia sigue suministrando, Dios nos sigue suministrando su palabra por medio de la iglesia. Nosotros por eso tenemos, como hacía Israel, tenemos nosotros que estar atentos a la palabra de Dios. Tenemos que estar con los oídos abiertos para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Si nosotros tenemos los oídos cerrados, es decir, no tenemos interés en escuchar, no tenemos interés en leer y todo esto, pues también la palabra no va a poder ser de provecho para nosotros. Nosotros tenemos que tener los oídos abiertos para saber escuchar la palabra y para poder entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar por medio de ella. Vamos a buscar Efesios capítulo 3, versículo 20. Nuevo Testamento. Efesios capítulo 3, versículo 20. 3:20, Efesios. Vamos a leer. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Como dice aquí, Dios sabe exactamente qué es lo que nosotros necesitamos. Por medio de la palabra que se nos da en la iglesia, nosotros podemos experimentar también cómo Dios, justamente por medio de la palabra que se nos está mandando, podemos sentir, después de escuchar la palabra, podemos sentirnos más fuertes, con más ánimo. Espero que todos ustedes también lo estén experimentando. Si ustedes no tienen el interés en leer, no tienen el interés en escuchar la palabra en video, simple y sencillamente no lo van a poder experimentar. Pero realmente, si uno está sintiéndose tal vez un poco triste, un poco desanimado y escucha con atención una prédica, automáticamente uno se puede sentir más aliviado. Eso es algo que a mí me sucede también mucho. Entonces yo espero que también ustedes puedan experimentar esto. Esto es gracias a la palabra que se nos suministra por medio de la iglesia. Y también algo muy importante, nosotros tenemos que permanecer en nuestra iglesia para poder seguir recibiendo la palabra de Dios. Una vez que esta cuarentena termine, que todo este tiempo termine, no sabemos todavía cuánto va a durar, ni qué es lo que va a pasar y todo esto, pero en algún momento va a tener que terminar y nos vamos a congregar de nuevo en la iglesia. Todos tenemos que volver a ir, todos tenemos que volver a estar presentes en la iglesia. No debemos de dejar de congregarnos, aunque ahorita estemos pasando un momento muy difícil en el cual no nos podemos estar viendo, pero yo espero verlos a todos ustedes una vez que ya podamos regresar de nuevo a la iglesia a congregarnos. Tenemos que permanecer en la iglesia para poder seguir creciendo en nuestra vida cristiana y recibir toda la bendición que Dios nos quiere dar. Ahora vamos a buscar Números, Antiguo Testamento, Números capítulo 10, versículos del 1 al 8. Números capítulo 10, Antiguo Testamento. Números 10. Números capítulo 10, versículos del 1 al 8. Vamos a leer. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión.
Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Fíjense muy bien, aquí Dios le dijo a Moisés que se hicieran 2 trompetas. Y dependiendo del sonido que hiciera una trompeta, dice acá sonido de alarma, es decir, el sonido de alarma era para mover todo el campamento. Pero también si solamente era para congregarse, hacían tocar las trompetas, pero no con sonido de alarma, es decir, habían diferentes sonidos que se hacían por medio de las trompetas. Pero el pueblo de Israel entonces tenía que tener los oídos abiertos para poder escuchar no solamente el ruido de la trompeta, sino también distinguir, saber discernir el sonido para qué efecto era, si era el sonido de alarma o el sonido de congregación. Entonces Israel tenía que tener los oídos abiertos para saber exactamente el toquido de la trompeta, qué es para qué era, si para moverse o para congregarse. Así, de igual manera, nosotros para poder distinguir, para saber discernir las señales que Dios me quiere dar por medio de la palabra, para poder comprender las enseñanzas que Dios me quiere enseñar por medio de la palabra, tenemos que también tener los oídos abiertos. Tenemos que tener los oídos abiertos para saber distinguir qué es lo que Dios me quiere enseñar. Si, por ejemplo, si se escucha, pero no hay interés en el mensaje, no nos interesa. Podemos escuchar, pero a lo mejor estamos completamente sin interés. Entonces, realmente no nos va a aprovechar la palabra, no nos sirve. Es muy importante en nuestro corazón, a la hora de escuchar la palabra, es muy importante cómo está nuestro corazón, el deseo de querer escuchar con interés. Nosotros antes de escuchar la prédica en video, antes de leer nuestra lectura diaria todos los días, tenemos nosotros que pensar, preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme el día de hoy? ¿Qué es lo que puedo aprender de lo que vi y cómo lo puedo aplicar en mi vida cristiana? Nosotros cuando vemos la prédica en video, cuando leemos la Biblia, tenemos que preguntarnos, Dios, ¿qué me quiere enseñar por medio de esto? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Qué es lo que yo aprendí de esto? Tenemos nosotros que tener este oído abierto para saber distinguir qué es la enseñanza que Dios me quiere enseñar por medio de la palabra que estamos escuchando en ese momento. Pero para eso hay que tener el interés. Si no se tiene el interés, no podemos tener esta enseñanza. Vamos a buscar ahora Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, 15. Vamos a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nosotros, por esto, como dice aquí, nosotros tenemos que escuchar con diligencia, con mucha atención, leer la Biblia o escuchar las palabras en video. Como les decimos, si no hay interés, no vamos a poder aprovechar la palabra, aunque sea una palabra tal vez muy buena, muy correcta, no va a tener ningún efecto en mi corazón si yo la escucho con completo desánimo, completa falta de interés. Tenemos que tener nuestros oídos abiertos para escuchar la palabra de Dios, pero hay ciertas cosas que a lo mejor nos hagan cerrar nuestros oídos. Por ejemplo, ¿qué? No es que nos tapemos los oídos, sino que puede ser que si nosotros tenemos un sentimiento de queja, un sentimiento de preocupación, un sentimiento de ansiedad, si hay algo que nos está estorbando en el corazón, eso hace que tengamos los oídos cerrados para Dios. Entonces realmente antes de escuchar, antes de leer la palabra, por eso hay que orarle a Dios y pedirle a nuestro Señor que nos ayude a tener los oídos abiertos, que nos ayude a tener un corazón correcto para escuchar.
Por supuesto que podemos tener preocupaciones y ansiedades más en estos momentos, pero a la hora de leer la Biblia o de escuchar la prédica en video, los tenemos que dejar aparte. No tenemos que ponerle atención a todo esto que puede estar estorbando mi corazón y provoque que tenga yo los oídos cerrados para escuchar la palabra de Dios. Vamos a buscar ahora Números capítulo 21, versículos del 8 al 9. Antiguo Testamento, Números capítulo 21, versículos del 8 al 9. Números 21, versículos del 8 al 9. Vamos a leer. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Fíjense muy bien, nosotros podemos comprender bien esta palabra imaginando ser un israelita de esos tiempos, un israelita viviendo en el desierto. ¿Qué es lo que dijo Dios? O sea, empezaron a morder las serpientes a los israelitas y Moisés le oró a Jehová. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios, en lugar de decir automáticamente que todo el pueblo fuera sano, no, sino lo hizo a su manera, es decir, lo hizo por medio de una condición. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y tenían que voltear a verla. Esta era la manera de Dios. Ustedes pónganse en el lugar de ellos. O sea, ¿qué es lo que Dios les dijo? Simple y sencillamente con que volteen a ver la serpiente ardiente en el asta, con eso se van a curar. Nosotros para los hombres esto puede ser algo que no tenga lógica, ¿no? Entonces fíjense, los que escucharon el mensaje con oídos abiertos y lo creyeron en su corazón, realmente con esa fe voltearon a ver el asta y fueron sanados. Pero sin embargo, los que tuvieron los oídos cerrados, los que simple y sencillamente no creyeron, los que les pareció una locura una locura que no tenía sentido hacer esto, simple y sencillamente no lo creyeron en su corazón. Si tuvieron los oídos cerrados, no pudieron obtener la sanación. Es decir, lo más probable es que el israelita que no hizo esto en este momento porque no lo creyó, le pareció una tontería hacerlo, ¿cuál fue su pago? Pues seguramente murió. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nosotros tenemos que aprender que Dios tiene su manera de hacer las cosas. Dios hace las cosas a su manera. Y muchas veces la manera de Dios, simple y sencillamente nosotros no las podemos entender, no las podemos comprender. Puede ser que sea algo completamente fuera de lógica, la manera de Dios a la que nosotros tenemos. Me acuerdo también, por ejemplo, mucho del caso del sirio, del oficial sirio que llegó, Naamán, que llegó a ver al profeta Eliseo. ¿Y qué le dijo? Porque tenía lepra. ¿Y qué le dijo el profeta Eliseo? Que se zambulleran en las aguas del río Jordán 7 veces. ¿Y qué dijo Naamán? Dice, pues ¿qué no hay ríos también en Siria, de donde yo vengo? ¿Qué diferencia hay? O sea, para él fue una locura. Él se sintió rechazado, no le pareció lo que dijo el profeta, es decir, no lo aceptó en su corazón, no lo comprendió. Ya fue gracias a sus siervos que lo estaban acompañando que le dijeron, pues lo convencieron de hacerlo, ya que había ido tan lejos y todo esto. ¿Qué le costaba? Pues probarlo. ¿Qué le costaba? Intentar hacer lo que le fue dicho. Esto que le fue dicho era la manera de Dios, y él cuando lo hizo realmente fue sanado. ¿Qué enseñanza nos da esto? De nuevo es la manera de Dios. ¿Cuál fuera la manera de Dios? Vete y zambúllete 7 veces en el río. ¿Cuál era el pensamiento de Naamán? ¿Qué es lo que Naamán pensaba que era lo que el profeta Eliseo iba a hacer? Él pensaba que el profeta Eliseo iba a salir a recibirlo, iba a hacer algún tipo de oración, iba a tocarlo, a tocar la herida o hacer algo, y en ese momento iba a recibir la sanación. Él pensaba que iba a suceder esto.
pero la manera de Dios era completamente diferente y a él le pareció una locura, algo que no tenía sentido. Pero ya cuando lo hizo, realmente se curó. Esa es otra enseñanza que nos da, que no siempre la manera de Dios la manera de Dios pues es una forma muy diferente a lo que nosotros podemos pensar. Incluso puede ser algo que no tiene absolutamente sentido para nosotros. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25. 1 Corintios, Nuevo Testamento. 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios 1, 25. Primera de Corintios 1, 25. ¿Lo leemos juntos? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso es como dice aquí, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Dios tiene sus maneras, y estas maneras muchas veces es algo que nosotros no lo entendemos. Otro ejemplo, por ejemplo, fue la toma de la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan cómo fue? Les dijo Dios que le estuvieran dando vueltas, una vuelta durante 6 días a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una ciudad que estaba murallada, es decir, tenía muy buenas defensas. En el 7º día les dijo que dieran 7 vueltas, y después de las 7 vueltas que tocaran las trompetas y que gritaran con toda su fuerza, y que el muro caería. Realmente, esto es algo que para nosotros no tiene sentido. ¿Cómo por dar vueltas alrededor de la ciudad, por tocar unas trompetas y por gritar con todas las fuerzas, un muro de bastantes metros de espesor se va a caer? Para la lógica humana, bueno, esto más bien no tiene lógica para nosotros, para los hombres esto no tiene ninguna lógica. Pero la manera de Dios es diferente. Esa era la manera de Dios. Israel lo hizo tal y como Dios les dijo que lo hicieran, y realmente el muro de Jericó cayó. Por eso, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Dios tiene sus maneras, y aunque nosotros no las podamos entender, las tenemos que aceptar y tenemos que obedecer. Ahorita, por ejemplo, lo que estamos pasando con el coronavirus. Esto, hermanos, también es voluntad de Dios. Dios está permitiendo este tiempo. Todo está bajo control de Dios. Realmente Dios tiene control de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que está sucediendo, lo del virus, la cuarentena que estamos teniendo, todo esto es voluntad de nuestro Señor. Y nosotros a lo mejor no podemos entender por qué el Señor está mandando esto. ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? Que este virus esté esparciéndose por todos lados. Que en todos lados haya mucha preocupación, mucha ansiedad. Nosotros mismos nos estamos pudiendo ver afectados por todo esto. Es una situación muy difícil que Dios lo está permitiendo. Pero nosotros tenemos que entender, esto es la manera de Dios. Tenemos que entender que así es lo que Dios está haciendo, aunque no lo podamos comprender. No podamos comprender qué es lo que Dios está tratando de hacer por medio de esto, pero nosotros tenemos que aceptarlo y tenemos que pensar, ¿qué es lo que Dios me está tratando de enseñar por medio de esto? ¿Qué enseñanza puedo yo sacar por medio de esto que Dios está mandando? Por ejemplo, puede ser, no sé si sea el caso de alguno, que a lo mejor anteriormente les daba tal vez mucha flojera, de pronto ir a las prédicas en general en la iglesia, de jóvenes, de célula. Simple y sencillamente les daba, pues no sé, no tenían ánimo de ir a escuchar la prédica. Y ahorita que estamos nosotros todos encerrados en cuarentena, tal vez tengamos un corazón de decir, ay, yo quisiera regresar a esos tiempos de cómo me perdí esta prédica, cómo no fui en este momento. A lo mejor ahorita tenemos un corazón deseoso de volver a estar en la iglesia, volver a ver a los hermanos, volver a convivir entre todos nosotros. Pero en su momento lo pudimos haber menospreciado en algún momento. Esto
puede ser una enseñanza de que Dios está mandando esto para que nosotros no menospreciemos, cuando ya regresemos a la iglesia, que nosotros no menospreciemos las congregaciones, no menospreciemos el ir a las células, no menospreciemos la palabra de jóvenes. Realmente eran momentos muy buenos los que Dios nos ofrecía para convivir entre todos nosotros, y ahora que estamos en cuarentena sin poder vernos a las caras, sin poder saludarnos, preguntarnos cómo nos va y todo esto, en esos momentos que eso ya no lo podemos hacer, es algo que también extrañamos en el corazón. Pero antes lo teníamos a la mano y puede ser que lo hayamos menospreciado. Este puede ser algún tipo de enseñanza que Dios está permitiendo en la cuarentena, pero pueden haber muchas otras enseñanzas. Nosotros, cada uno de ustedes, pregúntense, ¿qué es lo que Dios está enseñándonos por medio de todo esto? Tenemos una fe fuerte, una fe tambaleante, unos días estamos arriba, otros días estamos abajo. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo está nuestra fe? Nosotros tenemos que poder distinguir si estamos bien o si estamos mal. Y si estamos mal, ¿cuál es la solución? La solución la tenemos aquí. Tenemos que regresar a nuestro plan del mes y tenemos que seguir viendo nuestras prédicas en video, para que nuestra fe se fortalezca. Nosotros entonces tenemos que abrir los oídos y escuchar el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está tratando de decir por medio de todo esto que nos está sucediendo? Y bueno, mis hermanos, espero que así lo hagan. Por favor, no dejen de estar viendo las prédicas en video, no dejen de leer, no descuiden su fe, no descuiden su vida cristiana. Piensen que el Señor ahora sí en cualquier momento puede venir. ¿Cómo quieren? Ya lo hemos visto. ¿Cómo quieren que Dios los encuentre cuando Él venga? ¿Cómo quieren que Dios los encuentre a ustedes haciendo? Ahorita que más que nunca estamos tan cerca del arrebatamiento, es el momento de luchar con más ganas y no bajar los brazos. Tenemos que tener ánimo y tenemos que trabajar fuerte para el Señor. Tener el ánimo fortalecido. Aunque sea difícil, tenemos que tratar de estar con bastante ánimo. Y bueno, hermanos, entonces vamos a terminar la palabra por hoy. Yo espero que estén muy bien. Los extrañamos mucho. Y realmente yo espero que cuando podamos volver a vernos, podamos volver a congregarnos, yo espero verlos a todos ustedes sin falta en la iglesia. Estoy orando por ese momento y por favor no se descuiden. Vamos a hacer oración entonces para terminar. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido para estudiar tu palabra con nuestros hermanos jóvenes. Te pedimos, Padre, que ayudes a todos a tener este ánimo, esta fuerza en la fe. Ayúdanos a no alejarnos de ti, no alejarnos de la palabra, no alejarnos de todo lo que tú nos estás proveyendo todos los días. Te pedimos, Padre, que nos ayudes para tener estos oídos abiertos para poder escuchar y discernir bien qué es lo que tú nos estás tratando de enseñar, entender bien qué es lo que tú nos quieres decir por medio de tu palabra. Ayuda a que ninguno de nuestros hermanos jóvenes se caiga. Y por favor, Padre, ayúdanos para que cuando todo eso termine, en el momento que tú decidas que termine, que todos podamos estar de regreso y con mucho más ánimo que antes en la iglesia. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén.